Buen día para todos, mi nombre es Valentina Romero, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, estudio zootecnia y realizaré unas entrevistas sobre cultura política para la realización de uno de mis trabajos. La primera se la realizaré a la líder de mi comunidad. Te voy a hacer unas pequeñas preguntas sobre cultura política. Primera, ¿qué definiciones, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, tenemos que comprender que Estado se refiere a las instituciones. Nación es el conjunto de personas que abarcan el territorio. Y gobierno son los organismos que ejercen, digamos, que ejercen liderazgo, digamos, dentro del Estado. Entonces, si vamos a buscar una similitud, sería que es poder, pueblo y organización. Y una buena relación para ellos sería que todos se cobijan sobre una estructura política de carácter social y de derecho. Listo. Segunda, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, ahí sí tendríamos que comprender, democracia es una forma de gobierno del Estado y las organizaciones es la forma como se distribuyen las decisiones de los ciudadanos y que casi siempre es por mayoría. Participación política son los escenarios participativos para todo el país y posteriormente ejercerá, digamos, credibilidad y confianza en un colectivo nacional. Y existen mecanismos que permiten que un conglomerado puedan promover iniciativas constitucionales y legales. Entre ellos está el plebiscito y el referéndum. Bueno, tercera, ¿cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? La política, pues, es la administración de poder. La gran diferencia entre la política y lo político, pues, la política tiene que ver con todo el poder del Estado y lo político es el individuo, ni más ni menos que aquella persona que ejerce la vida política. Cuarto, ¿qué elementos componen la cultura política? Los elementos de la cultura política son cognitivos, que es la forma de la información, la convicción sobre los aspectos políticos y administrativos de un sistema de gobierno. Y la afectiva es el valor sentimental hacia un sistema de gobierno y sus logros obtenidos. De una forma evaluativa es el juicio de valor resultante de la combinación de las dos anteriores. Y esto, pues, mencionado anteriormente, es lo que hace referencia a las percepciones, actitudes y costumbres de las personas que se desempeñan dentro de un gobierno. Quinta, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, primero tendríamos que entender qué es ser ciudadano. Ser ciudadano significa participar activamente en la vida social, política y económica de una comunidad o de una sociedad. Mirándolo desde el punto de vista de identidad, estaríamos traduciendo que es identidad, pensamiento crítico, participación, ética, respeto hacia el bien público, respeto a los derechos humanos y al medio ambiente. Esos serían los elementos que componen o involucran a un ser ciudadano. La segunda entrevista se la realizaré a una persona normal. Entonces, primera pregunta, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? La relación entre nación, Estado y gobierno es, por así decirlo, que todo se da dentro del país. ¿Sí me entiende? Entendiendo pues que Estado son las instituciones que hacen que un país funcione. Gobierno son las personas que ejercen cargos dentro del Estado.
nación, ya después donde todos se reúnen todas las personas de un mismo lugar de origen. Y ya, creo que ya. Segunda, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, en cuanto a participación política y democracia es la diferencia, es trascendental porque participación política es un grupo pequeño de personas que aspiran a ocupar cargos públicos. Y democracia pues es la participación de todas las personas involucradas en en la toma de decisiones del Estado o el gobierno, por así decirlo. Tercera, ¿cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, política la defino como la ciencia que estudia la organización de las sociedades, la coordinación de actividades y la toma de decisiones del Estado. Pues la diferencia entre la política y lo político es que, digamos, la política, a mi modo de ver, es algo que es natural de cada ser humano, en cuanto a organización, en cuanto a la relación con la sociedad. Y lo político ya toma un carácter partidario, por así decirlo, o de carácter de intereses para ocupar cargos. Cuarta, ¿qué elementos componen la cultura política? Bueno, de la cultura política los elementos principales son los ideales políticos y las normas operativas de un gobierno. Pero también, todo es que es que esto se entiende como el resultado de un sistema político, entonces, a lo largo de la historia. Entonces, el sistema político también sería otro elemento de la cultura política. Ok. Quinta, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, el ser ciudadano involucra una serie de elementos pues que varían, depende de cada ciudadano. Esos elementos pues en general serían la identidad, la ética, el pensamiento crítico y por así decirlo las responsabilidades. ¿Y cómo defino los derechos y deberes del ciudadano? Son como, por así decirlo, lo que ya nombraba antes, las responsabilidades y los beneficios de los mismos, teniendo en cuenta que los beneficios son los derechos y los deberes son las responsabilidades, ya que para tener un beneficio hay que cumplir una responsabilidad. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo por estas entrevistas.